Hola, buenas. Mi nombre es Nicole Pavón, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la sentencia número 473, en donde hablamos básicamente de la naturaleza laboral del trabajo en Venezuela. Ya si has ingresado a este link, puedes abrir simultáneamente nuestras láminas para que puedas ir llevando una guía de lo que estaremos hablando contigo. Esta es nuestra defensa para la actividad sumativa número 4 en la materia de Derecho y Legislación Laboral. Ahora bien, ya con esta breve presentación vamos a avanzar a lo que sería la lámina 2 de nuestro documento. Ahora bien, hablemos un poco sobre el caso que vamos a estar tratando. El caso básicamente es de la señora María, que está en contra de Copa Airlines, en donde debemos de tener en cuenta para hablar más adelante sobre el caso en sí, que el teletrabajo en sí ha transformado lo que son las relaciones laborales globales. Y en Venezuela, en base a la sentencia número 473 del 28 de octubre del año 2025, marcó un precedente en donde se empezó a definir la naturaleza jurídica de estos servicios. Ahora vamos a analizar cómo el Tribunal Supremo de Justicia garantiza la protección del trabajador bajo la modalidad a distancia, aplicando así el principio de primacia de la realidad. Ahora sí, hablemos sobre el resumen de la sentencia, o mejor dicho, en nuestro caso. Debemos entender que las partes es de María Bernardoni contra Copa Airlines. El problema, determinar en sí la relación a distancia entre la trabajadora y la empresa, en donde la actividad a distancia era laboral o mercantil. En base a esto, la decisión es el reconocimiento de la relación del trabajo bajo la subordinación en base a los fundamentos del control telemático efectivo del empleador. Ahora sí, ¿cuál es el conflicto que presentamos? Esto lo podemos dividir en dos tesis que hacen contra para dar pie a lo que sería el criterio por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por la parte patronal, por la parte de Copa Airlines, se debe tener en cuenta que ellos alegaban que el servicio era una consultoría independiente, en donde no existía o no había un cumplimiento ni de horario físico ni de supervisión directa en planta, pero por la parte de el trabajador, en este caso la señora María, el trabajador demuestra que recibía instrucciones constantes, ya fuese vía correo, vía software de gestión o sobre entregas de reportes de cumplimiento, lo que da pie a que el criterio del Tribunal Supremo de Justicia determine que la ubicación física no es determinante para tener en cuenta o en consideración la ajenidad de los medios y la subordinación. Ahora bien, avancemos a la siguiente página, en donde vamos a estar hablando sobre lo que es el control telemático. El Tribunal Supremo de Justicia introduce este concepto para el poder de dirección del empleador cuando ejerce esto a través de las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque la conexión remota permite no solo un monitoreo incluso más riguroso, sino que también valida lo que sería la dependencia laboral, debido a que puede ser mucho más riguroso que estando en un lugar presencial y por esto exigir ciertos parámetros para que la persona pueda cumplir con su trabajo. Avanzando a entender un poco más sobre lo que sería el teletrabajo y el trabajo a domicilio, debemos de tener en cuenta que en el trabajo a domicilio el lugar de ejecución puede ser o va a ser la vivienda del trabajador
o un local libre. En cambio, en el teletrabajo, que es en base a lo que se habla en la sentencia número 473, esta va a ser en la vivienda o en cualquier lugar remoto donde la persona haga partícipe de sus actividades laborales. El tipo de control, cuando estás en trabajo a domicilio, este puede llegar a ser escaso o una vez finalizados los trabajos. En cambio, en el teletrabajo puede ser muchísimo más intenso y telemático a través de softwares, contactos vía correo, vía email, vía mensajes que se tienen o se van a dar en tiempo real. Las herramientas para un trabajo a domicilio van a ser simples o manuales, en cambio en el teletrabajo son sistematizadas para poder llevar el control de los resultados. Y a su vez, en el marco legal, en el trabajo a domicilio, nos basamos principalmente en la LOT, en los artículos 209 y 217, y para el trabajo, o mejor dicho, para el teletrabajo, en los regímenes supletorios de la LOT. Avanzando con el tema, podemos hablar de lo que serían las normativas aplicables. Debemos de tener muy en cuenta que en base al artículo 35 de la LOT se define al trabajador dependiente como una persona natural bajo dependencia. Para el artículo 53, igualmente de la LOT, la presunción de la relación de trabajo entre quien presta el servicio y quien lo recibe lo marcan dentro de lo que sería el teletrabajo. Y para el artículo 209, igualmente de la LOT, se debe de tener en cuenta que la aplicación analógica del régimen de los trabajadores que lo cumplen a domicilio puede entrar en lo que sería teletrabajo. Esto en base al principio de la realidad, en donde ante la falta de una ley de teletrabajo específica, el juzgador debe indagar los hechos reales de la subordinación por encima de las formas contractuales. Esto en base al artículo 22 de la LOT. Ya cuando avanzamos a la siguiente lámina sobre el deber de protección, en el artículo 89, debemos entender que el trabajo como hecho social, la Constitución lo establece, que gozará de la protección del Estado, en donde la sentencia 473 lo materializa, ya que no permite que la tecnología sea una excusa para esa desprotección o separación hacia lo que sería la informalidad laboral. Ya con esto, entendiéndolo un poco más, debemos de tener en cuenta lo que sería la trascendencia jurídica, en donde la seguridad jurídica va a definir esas reglas claras a cumplir por las empresas, que la modernización va a reconocer que el proceso social del trabajo va a evolucionar y que la inclusión va a proteger a todos esos sectores o personas vulnerables que van a depender de este tipo de trabajo. Ahora bien, desde mi perspectiva, debemos entender o debemos considerar que esta sentencia es como un ancla hacia lo que sería la legalidad, que necesita sí o sí el mercado laboral venezolano, en donde se evita básicamente que el teletrabajo se convierta en un nicho básicamente precario. Ya dando cierre a nuestro tema en base al artículo o a la sentencia 473, debemos entender que el teletrabajo en Venezuela sí o sí es una relación laboral, plenamente tutelada aún más por la sentencia 473, que la subordinación se va a mantener a través del control telemático que cumplen estos trabajadores, que frente a esto se aplica el régimen de trabajadores a domicilio de forma supletoria y que va a prevalecer lo que sería la primicia de la realidad frente a todos los temas mercantiles. Entonces, ya con esto hemos terminado nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado. Gracias.